Bueno, listo. Gracias. El anión GAP, que es el sodio menos cloro más bicarbonato, reemplazando la fórmula me da 12. Reemplazo para el delta GAP, que me da un delta GAP de 1, que asumo que es Claro, un GAP normal. acá en este caso sería lo mismo, Brescia. Es decir, yo digo un delta gap de 1, entonces que tengo una acidosis con un anión gap aumentado. Y vos sí, por un No, puntito, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. casi todo el déficit de bicarbonato, en este caso, lo Ujú. tengo que explicar no por el gap, sino que lo podemos explicar, ahora te dejo seguir. Bueno, ahora calculé el deltacloro. Teníamos un cloro de 120 y lo normal es 105. Reemplazando nos da 15, que sería una hipercloremia. Bien, Y entonces, fíjate, 15 puntos de ese bicarbonato, 15 puntos se los comió el cloro y un solo puntito es a propósito del anion gap. Entonces, cuando es así, yo digo, ese puntito de anion gap no lo voy a llamar una acidosis con gap más una acidosis hiperclorémica, con un solo puntito. ¿Está bien? Casi todo es hipercloremia, punto. Será una acidosis hiperclorémica. entonces sería, Bueno, doctor, ahora una acidosis. déjalo, te perdonamos igual. Está perfecto. Bien, Ok. excelente. Gracias, doctor. Ahora lo salgo. Dale. Volvamos con el número 6. El número 6 es muy parecido, pero tiene alguna pequeña diferencia. A ver, Daniela, de Río Negro, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. A ver, Bueno, ¿qué encontramos? Parece ahí muy parecido al anterior, pero tiene alguna sí, diferencia que hace que sí. este Bueno, señor que vimos recién, ajá, este señor que vimos recién, perdón, que tiene acidosis hiperclorémica, volvemos al ejemplo que vimos antes, puede ser pérdida renal o pérdida extrarrenal de bicarbonato. Dijimos que una diarreas como las disentéricas o una acidosis tubular renal podrían tranquilamente presentarse con el ácido base que vimos recién. ¿Ok? Ana, ¿vas vos, va Dani? Sí. Hola, Doc. Sí, Ana. Bueno, lo que tiene es un trastorno que es una acidosis de tipo metabólica, Bien. con una PCO2 esperada de 20, o sea que es un trastorno primario, una acidosis metabólica. Le calculé el anión CAP, que me da 27. Ajá. El delta GAP me da de 16. Y con ese delta gap calculé el delta bicarbonato, que me da 8. 8 es el bicarbonato. El bicarbonato. Claro, 8, el delta bicarbonato también me da 8, porque hice 24, o sea, el 24 menos 16, que es el delta gap, me dio 8, que es igual, claro, al bicarbonato que tenía. Está bien, pero el delta bicarbonato es el bicarbonato real, que sería el normal, Sí. 24 menos 8, es 16, que en este caso 16, se parece a tu claro. delta gap. Sí, Bien, claro, igual al delta gap, claro. exacto, perfecto. Entonces, casi todo el déficit de bicarbonato lo podemos explicar por ganancia de aniones. De aniones, claro. Bien, Acidosis perfecto. láctica o una falla renal. Perfecto. Bueno, entonces, lo importante de esto es que, ¿por qué pusimos estos dos ejemplos uno al lado del otro? Bueno, porque los dos tienen 720 de pH, los dos tienen 20 de PCO2, los dos tienen 8 de bicarbonato, los dos tienen 140 de sodio. Fíjense que lo único que cambié fue el valor del cloro. Uno le puse 105, el otro le puse 120. Y son dos pacientes completamente diferentes, con dos fisiopatologías diferentes, con dos tratamientos diferentes. Luego, si ustedes no tienen un ionograma, el ácido base solo no sirve para nada, ¿está bien? O van a hacer un análisis incompleto del ácido base y no van a estar entendiendo lo que le pasa. Digo, recordemos que el ácido base tiene que ser un elemento más dentro del análisis que ustedes hacen de ir a ver un paciente, interrogarlo, hacer un examen físico, zaraza, tiene que ser un elemento más, pero tiene que ser un elemento que les ayude, que colabore. Entonces yo les tiro 720, 8 de bicarbonato y les estoy diciendo poco.
¿tá? Porque este señor que vimos antes tenía diarrea y este que vimos ahora tiene una cetoacidosis. Y se tratan diferentes, ¿no? A uno le voy a dar una pastillita de carbón y al otro le voy a dar un poquito de insulina. Perfecto. A ver, de los chicos de clínica, ¿quién le tocó el que sigue? De 760, 40, 40. A mí, Brenda, ¿te tocó a vos? No. sí, Laiden Orozco, de la Santa Isabel. Aiden, dale. A ver. Bueno, inicialmente, menos se interpretó. Bueno, pH en 760, PCO de 40, bicarbonato de 40 con un sodio de 140 y cloro de 80. Sí. Bueno, lo interpretamos como una alcalosis metabólica. Realizamos la fórmula de compensación para sacar inicialmente lo que es el PCO esperado y me dio de 49. Bien. Es decir, que no tuvimos una compensación. Bien, Sí, al principio, Laiden, recuerda que antes de hacer la fórmula, para hacerlo más simple, para hacerlo más ágil, sí, vos, ante un 40 de bicarbonato, como lo llamamos recién, parecía que el trastorno ese primario que desviaba el pH era la alcalosis metabólica, yo esperaba sí. que la PCO2 se mueva. Exacto, y aumente, claro, Exacto. claro que sí. Y cuando la miro así nomás, digo, che, tiene una PCO2 normal. Sí, Esto exacto. está mal. Está mal, sí. Está bien, entonces quiero Bueno. decir, si está mal, entonces por ahí no me detengo a hacer cuentas. Entonces ya directamente digo, acá tengo dos problemas. ¿Ok? Exactamente, ahí teníamos dos problemas inicialmente. Bien, Y es yo que digo para tenemos- hacerlo más ágil, ¿entendés? Para Sí, que no siempre dependamos de una calculadora. ¿Eh? sí, exacto, tienes razón. Ah, perfecto. Eh, Y entonces acá sacando- dijimos, alcalosis metabólica es uno, y el otro y trastorno, ¿cuál es? teniendo en cuenta el otro trastorno, una alcalosis respiratoria. Perfecto, perfecto. Y teniendo en cuenta así, nos fijamos para realizar el anion gap y Bien. nos dio un anion gap de 20. O sea, tenemos un anion gap aumentado y podemos tener a escondido ahí también un tercer trastorno que sería una acidosis metabólica con gap aumentado. Excelente, excelente el aire. ¿Lo ven todos? Esto, acá el profesor Leiden acaba de decirnos que tengo un paciente que tiene 760 de pH y él le encontró ahí adentro una acidosis metabólica con aumento del anion gap. ¿Entienden el concepto? Está fenómeno, está muy bien el análisis, ¿ok? Pero entonces, fíjense, ¿para qué sirve mirar esto? Si yo no hubiera tenido el sodio y el cloro, esta acidosis metabólica no la veo. Me conformo con el 760, 40, 40 y no voy a buscarle cuerpos cetónicos, no voy a buscar lactato, no voy a buscar piroglutamato, ¿ok? Sí. Excelente, muy bien. Doc, y en ese caso Listo, podemos dar listo, como ¿lo ven? ejemplo, perdón. Sí, Sí, No, quería aportar si en ese caso podíamos dar como ejemplo una intoxicación por salicilatos. sí, podría ser, pero está bien. En realidad me faltaría explicar a la intoxicación por salicilatos alguna causa para la alcalosis metabólica. Entonces, bueno, que la intoxicación por salicilatos vomitó, ponele. nosotros por un lado también pues interpretamos que puede haber un caso también de que podamos tener una cetoacidosis diabética con depresión de volumen. Estos casos también podemos encontrar. Sí, pero en ese caso, Leiden, tendríamos que encontrar alguna causa también de alcalosis respiratoria. Exactamente, en ese caso. Y por otro lado, es cierto que, a ver, digo, yo encuentro trastornos de acidosis metabólica con diabetes, pero es cierto que la cetoacidosis diabética no suele ser la forma de presentación una alcalosis metabólica tan marcada. En general, vamos a ver después que coexisten y muchas veces hay alcalosis metabólica metidas en el medio de cetoacidosis, pero generalmente... Pero que inicialmente este paciente pues haya tenido episodios eméticos. Sí, también, o Total, contracción puede de ser. volumen, sí, sí. Exactamente, Pero puede digo, ser. en general, en cetoacidosis es infrecuente que te llegue una cetoacidosis con 760 de pH. Digo, Exacto. lo podemos Sí, hacer como claro. ejercicio teórico, ok, está fenómeno, y esto de ir a buscar el anion gap, aún en un paciente que tiene 40 de bicarbonato y 760 de pH, es un ejercicio adecuado.
¿Está bien? Exacto, sí, claro, Pero claro. convengamos que no es la forma habitual con la cual vamos a encontrar una CAD de emergencia, ¿no? Exacto. Sí, claro, así es. Pero bueno, está muy bien. Digo, pensando en distintas cosas, está fenómeno, ¿sí? Sí, teniendo en cuenta varios casos, listo. Excelente. Bueno, gracias. Y Gustavo del Santa Isabel, tenemos con el siguiente, ¿qué encontramos? 7, 38, 38 y 24. Exacto. Ok. Bueno, encontramos que tiene primero una acidosis de tipo metabólica. ¿Te parece? Un momento, es que me confundí con la otra. ¿Cuáles son los valores, Doc? 7, 38, 38, 24. Bueno, Doc, inicialmente el pH pues no varía mucho. Lo habíamos visto que tenía 7,38, Casi es un pH normal. ¿sí? Y lo único que varía ahí pues sería la PCO2, que está dos punticos Y disminuidos. 38 es casi una PCO2 normal. Exacto. ¿No? Entonces, nos fuimos fue 24 más bicarbonato. Es un para bicarbonato descubrir normal. como tal el trastorno, pues nos fuimos fue al GAP y al delta GAP. Bien, pero quiero decir, a prima facie, 7, 38, 38, 24, pues sí, parece un estado de ácido base normal, Exacto. ¿no? Pues sí, pero entonces al calcular el GAP, vemos que está aumentado, Ajá. nos da 28. Entonces concluimos que por el sodio y el cloro al calcular el GAP, que tenía una acidosis metabólica Con GAP aumentado. con GAP aumentado. Y listo. Sí, Doc. Algunas causas, pues una sepsis, una cetocidosis, intoxicación. Espera un toque. ¿Alguien de clínica que haya hecho este ejercicio y que tenga alguna cosa distinta o novedosa para contarme, además de lo que me dijo Gustavo? Lo que nos llamó la atención es que el cloro está bajo. Hipocloremia. Bueno, pero ya hablamos de esto del cloro, que el cloro no es un trastorno ácido-base, digamos. Yo cuando leo normal. ácido-base encuentro alcalosis metabólica, acidosis metabólica con GAP aumentado, acidosis metabólica con GAP normal, pero el cloro, así hipocloremia, así tirada de los pelos, nada, no me dice nada. Yo les pregunto al auditorio, a ver, Gustavo me dijo recién que este paciente tenía un anion gap ¿de cuánto tenía el anion gap, Gustavo? 28, Doc. 28. 28. Vamos a suponer que el señor andaba por la vida con 4 de albúmina y que el gap normal para el señor era 11. ¿Sí? ¿Me siguen? El anion gap normal del señor era 11 antes de enfermarse. Acaba de contraer X enfermedad y hace que tenga 17 puntos de delta gap. ¿Está bien? Sí. Bien. Si cada punto de anion gap, supónganse que fuera lactato, que fuera un cetoácido, que fuera un piroglutamato, lo que fuera, un metílico, cada uno de esos es bafereado por un miliequivalente de bicarbonato. ¿Cuánto esperás, Gustavo, que tuviera el señor de bicarbonato en plasma? Cham. Repito, tengo 24 de bicarbonato, el señor está sanito, caminando por la calle. Se acaba de enfermar. Lo agarró alguien y le puso 17 miliequivalentes por litro de ácido láctico. Y yo sé que cada molécula esta de ácido láctico es bafereada por un milimol, un miliequivalente de bicarbonato. ¿Cuánto sería el próximo bicarbonato que yo le encontraría a este humano? Por eso, por cada puntico que desciende la albúmina, desciende 2 punticos. No.
No, cada puntito de ácido láctico que yo le agregué. 8. 7. Claro. Sí, 8. Y tal cual, el tipo tenía 24, le agregué 17 mil equivalentes de cosas, va a tener 7. ¿Sí o no? Sí. Sí, lo que Bien. le sobra de Bueno, ¿y 11, cuánto tiene el muñeco este? de 11, perdón, a 28. 24. Pero de 11 a 28 de GAP le sobran 16 moléculas, digamos, 16, las cuales van a compensar. 24 menos. Ah, no estoy escuchando bien. A ver, Tatiana, vamos de nuevo. Lo que entendí fue que el GAP me da 28. Bueno, Sí. lo normal es 11. 28 menos 11 son 17. Excelente. Y esas moléculas son las que van a restarme 24 de bicarbonato y va a terminar Excelente. siendo de bicarbonato total cuando se evidencie ya la acidosis en realidad. ¿Y cuánto tendría que tener de bicarbonato entonces? 7. 7. Este es ¿Y cuánto tiene? 24, si no me equivoco. 24. Bien. ¿Y cómo se llama ese mecanismo por el cual el bicarbonato sube? Alcalosis. Alcalosis metabólica, chicos. Que después, cuando hagan los dibujitos y el esquemita, y se acuerdan, en el circulito de los aniones, yo en el de abajo ponía el cloro, en el del medio pongo el bicarbonato y en el de arriba pongo el anión GAP. Cuando yo tengo que aumentar el bicarbonato, lo aumento hacia abajo y lo aumento comiéndose cloro. Por eso que ustedes después van y encuentran hipocloremia, y todo el mundo me grita hipocloremia. ¿Está bien? La hipocloremia esa lo que está reflejando en realidad es el aumento del bicarbonato plasmático. Y lo que estoy viendo es un fenómeno de alcalosis metabólica. Asociada a este aumento del anión restante, del anión GAP, de estos 17 puntos, alguien le agregó 17 puntos de bicarbonato. O si quieren al revés, empezó vomitando y entonces fabricó una alcalosis metabólica y después se chocó y fabricó 17 puntos de ácido láctico. ¿Está bien? El tipo primero empezó de 24 de bicarbonato, empezó vomitando, se fue el bicarbonato a 40 y después cuando agregó acidosis láctica resulta que bajó y ahora tengo 24 de bicarbonato. ¿Está bien? ¿Lo ven eso o no? Es decir, que hipocloremia per se no es un trastorno ácido-base. La hipocloremia es, claro, tengo que aumentar el bicarbonato para arriba casi nunca aumenta. Hay una única excepción que es por hipoluminemia, es una cosa rara que se ve en algunos casos de POC, insuficiencia cardíaca derecha, casi no existe. Casi siempre, en la alcalosis metabólica, el bicarbonato crece hacia abajo, comiendo cloro. Por eso se llama alcalosis metabólica hipoclorémica. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Y quién va a ser el último? Yo dos. Yo, Doc. A ver, Grecia. Bueno, el último tenía un pH de 7.10, que sería Bien. una acidemia, PCO2 de 25, que sería una alcalosis, y bicarbonato de 10, que sería una acidosis. El primario aquí sería una acidosis metabólica. Excelente. La respuesta sería respiratoria, tengo un delta bicarbonato de menos 14, que me sale la diferencia de 24 menos el 10 de bicarbonato que tengo, reemplazo en la fórmula y obtengo un delta PCO2 de menos 16, que me da un PCO2 esperado de 23.8, que sería una respuesta, para mí sería una alcalosis respiratoria. En realidad, si vos esperás 23.8, 25 sería una acidosis respiratoria. Sí, Nosotros sería una, interpretamos distinto. Claro, bueno, volvemos otra vez al ejemplo. Buenas A ver si- noches. A ver si vamos a jerarquizar ese delta o no, es otra historia. Ujú. Si usamos la otra forma de verlo, que es con el pH, los dos últimos números del pH, si se parecen a la PCO2 o no, parecería como que la PCO2 está un poquito más alta de lo que espero, ¿sí? 7, 10, yo esperaba 10 de PCO2, tiene 25. Ujú. Podríamos pensar que existe una acidosis respiratoria. Bueno, cuando es así,
yo insisto, tomamos el dato ese, lo podemos anotar en el bordecito de la hoja y vamos y nos sentamos y miramos qué le pasa al paciente. ¿Está bien? Sería una acidosis mixta, entonces, Doc. Ponele, lo pongo ahí. O voy, lo anoto entre comillas, ¿viste? Lo anoto Ajá. con lápiz. Tengo una acidosis mixta. A ver, che, me voy y me siento. ¿Qué tiene el señor? El señor tiene una, qué sé yo, una cetoacidosis diabética. Muy bien. ¿Y tiene algo respiratorio que me genere acidosis respiratoria? ¿Tiene una neumonía? ¿Tiene un neumotórax? ¿Qué le pasa al tipo? ¿No puede respirar? ¿Qué le pasó? ¿Se atragantó con algo? No, la verdad que no tiene nada. Bueno, entonces, listo, ya está. No le doy bola a esta acidosis respiratoria. Estos 2 puntitos, 3 puntitos que me aparecieron en el análisis de la Ok. CO. ¿Está bien? Bien, Buenas Doc. noches. Anotadito ahí. Y después van y chequeamos. Sí, mira, Hola, che, el tipo tiene una CAD y tiene una neumonía que, viste, tiene medio pulmón volado. Listo. Uy, che, por ahí por esto. Entonces el tipito, además de estar hipoxémico, está un poquito hipercápnico. ¿Ok? Ujú. Bueno, Bien. Doc, entonces, haciendo el cálculo del delta GAP, me dio 9, que sería normal. Y el cloro me dio 25, o menos 25. Entonces sería una acidosis mixta con GAP normal más hipocloremia. Bien. Una acidosis hiperclorémica más Hipo. una acidosis respiratoria discutible. Vamos a ver al paciente y lo desempatamos. Bien, Doc. Gracias. Excelente. Hola, Doc. Bien. Buenas noches. Hemos finalizado esta ronda de ejercicios. Han resuelto en forma brillante. Y ¿tenemos dudas o preguntas para hacer? Doc, hola, Doc. Dime. Mucho gusto. Mi nombre es John Bedoya, soy de la Clínica Santa Isabel. A mí me tocó interpretar ese gas arterial también, el último que presentaron. Sí. Doc, bueno, viendo que el contexto del gas arterial que tiene un pH de 7.10, una PCO2 de 25 y un bicarbonato en 10, yo lo interpreté como una acidosis metabólica compensada. Debido a que le saqué el mecanismo de compensación, una PCO2 esperada me dio de 23, teniendo en cuenta en más o menos 2, yo podría decir que podría tener esa PCO2 en 25, así que podría decir que mi paciente tiene una acidosis metabólica compensada. Le saqué el anión GAD que me dio 10, que es un anión GAD normal, o sea que sería una acidosis metabólica hiperclorémica. Bien, está bien. Si tiene trastorno respiratorio o no, vamos a ver al paciente, John. ¿Te parece? Listo. Excelente. Perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, practiquen estado ácido-base, agarren los estados ácido-base cuando van a sacarle al pacientico, agarran, miran, ácido-base, ionograma, se sientan y empiezan a jugar y practican, ¿sí? Todos los días agarran estado ácido-base, se aprende a patear penales, pateando penales. Les agradezco la participación a todos. Ha sido una jornada enriquecedora. El miércoles próximo tenemos una charla sobre diabetes insípida secundaria al litio. Y dentro de 2 semanas, en 14 días, arrancamos con acidosis metabólica con GAP aumentado. Vamos a repetir la modalidad que hicimos el año pasado, que es, les voy a dar algunos ejercicios clínicos, que vamos a hacerlos más rápido que hoy, un poquito con más velocidad, y en la segunda mitad de la charla, alguno de los residentes de nefrología del hospital nos va a iluminar sobre ese tema, redondeando un poco lo de acidosis metabólica con aumento del anión GAP. Vamos a empezar a revisar un poquito estas cosas y nada, que tengan una linda semana. Perfecto. Y nos vemos. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Gracias, Doc. Recording stopped. Gracias, Doc. Gracias, adiós.